Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Soy Ramón Morales y desde Panamá quiero compartirles esta palabra. El tema es la vida eterna. El versículo inicial con el que quiero que meditemos sobre la vida eterna es 1 Juan capítulo 5 versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Las Sagradas Escrituras nos dejan claro que el Padre definió y reveló una respuesta firme, inamovible, al gran problema de la muerte. Y qué más alentador que el problema de la muerte ya no sea para nosotros de gran peso, de gran angustia. Qué bueno saber cómo podemos alcanzar una vida eterna, plena, satisfactoria, gozosa en todos los sentidos. Dios, quien plantea ese camino, nos muestra que es Él mismo y es exclusivo ese camino, no hay otro camino, por dos razones. Primera, solo Dios tiene el poder para vencer a la muerte. Más nada, más nadie. No hay entidad, persona, fuerza, no hay nada que pueda vencer a la muerte. Y en ese sentido la Biblia reitera que Él quiere darnos vida eterna. De la mano que Él tiene el poder, Él tiene el querer darnos la vida eterna. Y solamente Dios puede dar lo que el hombre alguno jamás podrá alcanzar. Eso sí, la salvación, que implica también la vida eterna, tiene un requisito fundamental. El hombre debe reconocer que solamente somos salvos de una manera. No hay atajos, no hay trochas, no hay esfuerzo humano para crear otros medios. Solamente hay un camino y es Jesucristo cuando nosotros reconocemos su señorío. Y esto es también interesante porque puede ser que siendo Jesucristo, que Él es el camino, yo quiera hacerme otras rutas, veredas anexas para que Cristo me salve. O sea, yo digo, sí, Jesucristo, usted es el Señor y yo sé que usted salva. Bueno, no puedo garantizarle que voy a ser suyo, que le voy a obedecer, pero mire que estoy reconociendo que usted salva y por reconocer que usted salva, aunque yo no me convierta, soy salvo. Y eso es también inventarse una falsa ruta para la salvación. La palabra de Dios es muy tajante al respecto. Recibimos al Señor como eso, como el Señor, que solamente por Él podemos tener vida eterna, que tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza, es necesario nacer nuevamente en el Espíritu y con este nacimiento espiritual ser nuevas personas en Cristo Jesús, para así, siendo santos como el Señor es santo, sabemos que estaremos con Él para siempre porque somos ovejas de su prado y las ovejas de su prado escuchan su voz y le siguen y Él les da vida eterna. 1 Juan 5:11 especifica que el Señor da vida a los creyentes. Y así lo dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Qué más tajante que eso? El Señor da vida a los creyentes. Ahora, no es la misma vida que todos tienen y es cuando, siendo un cigoto, ¿no? Somos receptores de aliento vivificador. Toda criatura puede tener conciencia, puede tener una serie de capacidades y en su ADN se escriben las futuras características escritas por Dios, obviamente, porque hemos recibido el aliento vivificador, así como Adán en un momento dado. Hemos recibido el aliento vivificador de Dios. La vida eterna no es exactamente lo mismo. La vida eterna es otro asunto. Todos recibimos vida, mas ¿quiénes reciben vida eterna? Porque cuando recibimos vida en el vientre materno no somos conscientes de pecado. Luego crecemos y nos toca tomar un camino. Y ahí es donde la vida eterna se define conforme a la palabra. La vida eterna, como les decía, es otro asunto, otorgada solamente a aquellos que después de haber por un tiempo obedecido al pecado y por eso haber muerto espiritualmente, se arrepienten de seguir a sus impulsos pecaminosos, de ser esclavos del pecado y, al contrario de lo que vivían hasta ese momento, por medio de un genuino arrepentimiento se convierten al Señor, volviendo a nacer en el Espíritu por la gracia salvífica de Dios. Como segunda consideración, la palabra de Dios confirma reiteradamente la voluntad de Dios de salvarnos, siempre dejando claro que esto solo es posible por medio del Señor Jesucristo. Es muy importante ver que entre el Padre y nosotros, Jesucristo es puesto como el puente. Y aquí viene algo muy interesante y profundo. En la tierra, Jesucristo siguió siendo Dios, pero también hombre. Y como les decía, esto es muy interesante y profundo. ¿Por qué?
porque esa doble naturaleza garantiza por qué somos salvos por medio de Cristo. Por esa doble naturaleza, 100% Dios, 100% humano, Jesucristo venció a la muerte como solamente Dios puede hacerlo, pero también derrotó al pecado siendo hombre, tentado en todo, pero nunca vencido, porque siempre vivió en sujeción y obediencia al Padre. Al contrario de Adán, porque Adán murió espiritualmente porque desobedeció al Padre, obedeciendo al pecado. Cristo tiene, por tanto, una capacidad redentora irrefutable. Es otorgada para quienes creen que Él es Dios y también Cordero llevado al sacrificio para expiar nuestros pecados. Por eso cuando decimos, Señor, tú eres eso, mi Señor y mi Salvador, implica ambas cosas. Tú eres Dios y tú te sacrificaste. No habiendo pecado, cargaste nuestros pecados. Esto lo evidencia Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que nosotros tenemos dos caminos, el de la vida o el de la muerte. El de la vida es creer que Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne para no obedecer al pecado. O está el otro camino, el de la muerte, el rehusar esto. Y donde de hecho puedo tomar decisiones tan radicales como nunca existió Cristo, Él no era un farsante, o la otra alternativa que parece menos maligna, pero igual no nos da salvación, fue un excelente hombre, pero no, Él no fue Dios. Fue un hombre maravilloso, muy bien intencionado, pero no fue Dios. Y eso, aunque parece más amable, no es reconocer la deidad de Jesucristo, no reconocer que Él pagó por nuestros pecados y venció a la muerte. Otro punto interesante es que recibimos la vida eterna por la misericordia de Dios y su voluntad de que nadie se pierda. Pero así como Dios quiere salvarnos, también encuentra una oposición muchas veces feroz en nuestra incredulidad a su plan. Y de la mano de dicha incredulidad a nuestro apego inconveniente, peligrosísimo al pecado. Y estos dos impedimentos también impiden cumplir con dos requisitos: arrepentirnos y convertirnos. ¿Cómo es evidente que nos arrepentimos? Reconociendo que estamos equivocados. Es que el arrepentimiento es decir, estoy en sendas de oscuridad, no puedo seguir así. Y también reconociendo que nuestras obras son malas, aunque por eufemismos digamos, no es que son malas, son temperamentales, son diferentes, son un poquito controversiales. No, son malas porque son contrarias a la perfecta ley de Dios. Y en cuanto a la conversión, nos convertimos al Señor muriendo a nuestra antigua naturaleza. Puede ser que estemos arrepentidos, esto está mal, pero no queremos morir a nuestra antigua naturaleza. Las dos cosas tienen que ir de la mano, para que entonces como cristianos renacidos andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Entender esto nos lleva a un continuo y consciente agradecimiento a Jesucristo. Siendo antes blasfemos, impuros y rebeldes a su justicia, fuimos recibidos a misericordia por la gracia de Dios. Es más, recibimos vida eterna en Cristo Jesús, quien nos hace nuevas criaturas. Y por supuesto, al recibir vida eterna en Cristo Jesús, quien vino al mundo para salvar a los pecadores, o sea, a todos nosotros, la gratitud, la entrega, la adoración, postrándonos delante de nuestro Salvador en cada minuto. Amo cumplir la palabra de Dios, descanso en sus promesas. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, se resume todo esto que acabo de decir en las siguientes palabras. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tal razón, darle gracias al Señor todo el tiempo por su misericordia, por su paciencia, por su amor que no varía. Aunque nosotros seamos inmisericordes, impacientes y tenemos un amor que a veces no parece amor. Un amor diletante, un amor dubitativo, un amor tornasol. Un amor claroscuro que le ofrecemos al Señor y que por tanto no es auténtico. Pero el Señor hasta en eso nos enseña a amar y a ser nuevas criaturas para amar en el Espíritu. Y también no solamente tener un vínculo perfecto con Él, por supuesto, sino con nuestros hermanos, porque el amor es el vínculo perfecto. Les invito a que oremos. Señor,
Primero que todo, tú eres soberano. Y entendiendo tu soberanía, entendemos también y agradecemos que la salvación es un acto soberano tuyo. Es más, hasta cuando podríamos darnos golpe de pecho y decir, Señor, yo soy salvo porque yo decidí, o más bien reconocí, comprendiendo, teniendo la verdad y viendo los efectos de la mentira, reconocemos que tú eres la única puerta, el único que nos puede limpiar por tu palabra y por tu espíritu. Agradecemos que nos miraras, Señor, con compasión, sobre todo cuando nosotros éramos ovejas dispersas y sin pastor, y estábamos bajo el control de los depredadores, y por encima de esos depredadores estábamos bajo el control del tentador, que no necesitó de hombres algunos, en el caso de Eva, para hacerla pecar. Y Eva lamentablemente se convirtió en la primera persona que tentó a un ser humano. La primera de todos los muchos en cada generación que han sido instrumentos de la serpiente antigua para tentar a otros. Y ha pretendido el enemigo destruirnos a nosotros. Y lo hizo por mucho tiempo hasta que tú nos rescataste y nos colocaste en tu redil. Nos mostraste la verdad e hiciste todo para vivir ahora en Cristo. Por eso hoy te bendecimos en nombre de nuestro Salvador Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.